Mi nombre es Yuranis Palencia, soy estudiante del programa de Derecho de la Facultad de Ciencias Jurídicas de la Universidad del Atlántico y actualmente me encuentro cursando quinto semestre. En el presente video, junto a mis compañeras Carolina Barrios y Gerais Povea, les vamos a hablar un poquito de los delitos contra la libertad, integridad y formación sexuales que se encuentran en el título cuarto de nuestro Código Penal. Antes de iniciar con esto, les quiero dar una pequeña introducción acerca de la violencia sexual. La violencia sexual es un fenómeno que día a día va aumentando considerablemente y el cual está presente en cualquier contexto social. Este puede ocurrir en cualquier tiempo y lugar dentro o fuera del marco del conflicto armado. Quien perpetra este acto puede ser un conocido o desconocido de la víctima y puede presentarse en distintos tipos de conductas penales. El acceso carnal violento es un delito que se encuentra consagrado en nuestro Código Penal colombiano y este afecta, como lo dije anteriormente, la libertad, integridad y formación sexual de la víctima. Por lo cual la comisión de este delito es repudiado por toda la sociedad y castigado por el Estado a través de las penas. Esta pena es la consecuencia directa que tiene la comisión del delito, la cual consiste en la pérdida o limitación obligatoria de bienes jurídicos que impone el Estado. Esta puede residir en la limitación de derechos civiles, consecuencias de índole patrimonial o aquellas que están ligadas al derecho de locomoción. Las normas penales son las encargadas de consagrar de manera taxativa todas aquellas conductas que sean consideradas punibles y la respectiva pena o sanción que impone el Estado a quienes cometan los delitos que allí son mencionados. Ahora bien, para iniciar, primero que todo voy a abarcar el capítulo primero de la violación. En este capítulo se encuentran los artículos 205, 206 y 207. Empezaremos con el artículo 205, acceso carnal violento, y dice así: el que realice acceso carnal con otra persona mediante violencia incurrirá en prisión de 12 a 20 años. Como podemos ver aquí, el delito de acceso carnal violento se encuentra tipificado en el artículo 205 de nuestro Código Penal colombiano, el cual establece que quien realice el acceso carnal con otra persona mediante la violencia incurrirá en prisión de 12 a 20 años. Este delito de acceso carnal violento se configura cuando una persona tiene la intención de dañar a otra persona a la cual penetra con su miembro viril u otros objetos, ya sea por vía anal, vaginal u oral. Esto debe ser de manera forzada y ejerciendo violencia para producir el coito o un equivalente anormal del mismo. Para que este delito pueda imputarse, debe haber penetración, así se haya dado de manera incompleta o no se haya producido eyaculación, ya que este es el elemento indispensable para que sea configurado el delito de acceso carnal violento. La Corte ha realizado pronunciamientos acerca de este artículo, diciéndonos que la falta de resistencia física de la víctima no desvirtúa la violencia del acceso carnal. Esto lo podemos observar en la sentencia SP 5395 de 2015 y la sentencia SP 2714 de 2018, que en esta última, la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, en su sentencia del 11 de julio de 2018, con magistrado ponente Eugenio Fernández Carlier, se manifestó acerca del delito del acceso carnal violento, donde dispone que para que
se configura este delito, no es exigible ni obligatorio que la víctima realice acciones de resistencia frente al acto sexual no consentido. A continuación, tenemos la estructura de este delito. Primero que todo, en la parte de tipo objetivo, podemos observar que el sujeto activo es indeterminado singular. El sujeto pasivo vendría siendo un individuo de la especie humana que se encuentre vivo. El verbo rector sería realizar el acceso carnal. El bien jurídico tutelado en este caso es la libertad sexual. La tentativa sí admite tentativa. Y la coparticipación admite lo que es coautoría, complicidad y determinación con punibilidad agravada. El ingrediente normativo en este caso es el acceso carnal. Y ahora el tipo subjetivo en su modalidad dogmática es normativa y materialmente doloso. En su complemento subjetivo vemos que es implícito la satisfacción lúbrica del agente, y la tipicidad subjetiva se puede presentar error de tipo sobre el objeto material y sobre la acción. La clasificación debe ser de resultado, debe verse una lesión, debe ser lesionado, bien jurídico. La conducta debe ser instantánea y vemos que es un delito monoofensivo. Vemos que hay causales de ausencia de responsabilidad que serían insuperable coacción ajena, inimputabilidad por inmadurez psicológica, trastorno mental, diversidad sociocultural y error de prohibición. Continúo con el artículo 206. Acto sexual violento. El que realice en otra persona acto sexual diverso al acceso carnal mediante violencia incurrirá en prisión de 8 a 16 años. Como podemos ver, el delito de acto sexual violento se encuentra tipificado en el artículo 206 del Código Penal colombiano. Y pues establece que quien realice un acto sexual distinto al acceso carnal en otra persona mediante violencia incurrirá en prisión de 8 a 16 años. Este delito atenta directamente contra los bienes jurídicos de la libertad, integridad y formación sexual, como lo mencioné anteriormente. Esto en razón a que la agresión interviene en la capacidad de decisión y la facultad de autodeterminarse sexualmente que posee todo individuo por el solo hecho de ser. Y la acción se denomina abusiva por cuanto ésta recae sobre el cuerpo de la víctima sin contar con su aprobación o consentimiento. Si esto no es así, por ejemplo, si se obliga a la víctima a acariciar el cuerpo de un tercero o masturbarse sobre el cuerpo del victimario sexual, no estaríamos hablando de acto sexual violento. Aquí nos encontraríamos bajo otra figura u otro delito. Entonces, a diferencia del delito de acceso carnal violento, para que este delito se configure no requiere que exista penetración o coito, ya que con solo realizar acciones como lo son los tocamientos, besos, caricias o manipulación de las partes íntimas contra otra persona sin su consentimiento y valiéndose de fuerza física o moral, ya se está cometiendo este delito. Estructura del delito de acto sexual violento. En su tipo objetivo, vemos que el sujeto activo es indeterminado singular. El sujeto pasivo vendría siendo el sujeto titular del derecho a la libre determinación sexual. El verbo rector sería realizar el acto sexual diverso de acceso carnal.
Tiene unos elementos descriptivos que son de modo, y el modo sería mediante violencia física o psíquica y que sea idónea. Su objeto jurídico o bien jurídico tutelado es la libertad sexual. El objeto material sería el sujeto violentado al acto libidinoso. Si admite tentativa y coparticipación, admite lo que es coautoría, complicidad y determinación con punibilidad agravada. Y los ingredientes normativos en este caso sería acto sexual diverso del acceso carnal. En el tipo subjetivo de este delito, su modalidad dogmática es normativa y materialmente dolosa. El complemento subjetivo es implícito, que es la satisfacción sexual de la gente. Y la tipicidad subjetiva podría ser error sobre el objeto material, sobre la acción, o también la ausencia de dolo. Su clasificación, en este caso, es de resultado. Debe haber una lesión. La conducta es de tipo instantánea y es tipo monofensivo porque solo describe una conducta. Tiene un solo verbo rector. Y las causales de ausencia de responsabilidad serían la insuperable coacción ajena, la inimputabilidad por inmadurez psicológica, trastorno mental y diversidad sociocultural, y por último, el error de prohibición. Les quiero dejar claro la diferencia que existe entre el acceso carnal violento y el acto sexual violento. En materia penal es fundamental diferenciar los distintos tipos penales, esto con el fin de tener claridad frente al delito que se va a denunciar o al delito que se va a imputar, ya que no tienen el mismo significado. Tanto el acceso carnal violento como el acto sexual violento son clases de violencia sexual considerados como delitos, pero esto tiene una diferencia. Mientras que el acceso carnal violento exige que haya penetración con el órgano sexual u otro objeto, introducirlo de manera forzosa a la víctima en alguna parte de su cuerpo, el acto sexual violento no debe haber penetración. Este se consuma solamente con tocamientos o besos. Ya con solo eso ya se consuma este delito. Entonces, esta es la diferencia entre ambos. Artículo 207. Acceso carnal o acto sexual en persona puesta en incapacidad de resistir. El que realice acceso carnal con persona a la cual haya puesto en incapacidad de resistir o en estado de inconsciencia o en condiciones de inferioridad psíquica que le impidan comprender la relación sexual o dar su consentimiento, incurrirá en prisión de 12 a 20 años. Si se ejecuta acto sexual diverso del acceso carnal, la pena será de 8 a 16 años. Para la configuración de este tipo penal es necesario que la víctima sea física, mental y psíquicamente sana. Si no lo fuera así, la conducta que se estaría estructurando sería la descrita en el artículo 210 del Código Penal, que más adelante explicaremos. Y este artículo está bajo la denominación de acceso carnal o acto sexual abusivo con incapaz de resistir. Esto lo explicó la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia. Este artículo 207 supone que ha tenido que haber un actuar previo sin violencia del sujeto activo o del partícipe tendiente a disminuir la capacidad defensiva de la víctima para luego llevar a cabo el acceso carnal o el acto sexual. Por ejemplo, el empleo de medios químicos o ideológicos. Entonces, en estas situaciones no se usa violencia sobre la víctima,
sino que ella está en incapacidad de resistir, y esta circunstancia es aprovechada por el sujeto activo para satisfacer sus deseos sexuales y ejercer sus impulsos libidinosos sin que la víctima pueda dar su consentimiento. Entonces, para concluir, en el acceso carnal o acto sexual en persona puesta en incapacidad de resistir, el sujeto activo, ya sea hombre o mujer, empleando cualquier medio diferente a la violencia, debe originar unas especiales situaciones para luego, y gracias a estas, poder realizar el acceso carnal o el acto sexual. Estas especiales situaciones, cuya presencia imposibilitan la resistencia o la comprensión válida de la práctica sexual, son las siguientes. Primero, la incapacidad de resistir. Segundo, el estado de inconsciencia. Y por último, las condiciones de inferioridad psíquica que impidan comprender la relación sexual o dar su consentimiento. La estructura del artículo 207. En su tipo objetivo, su sujeto activo es indeterminado singular. El sujeto pasivo en este caso es indeterminado. El verbo rector es realizar. Realizar el acceso carnal o acto sexual violento. El objeto jurídico o bien jurídico tutelado es la libertad sexual. Si admite tentativa y coparticipación, la admite coautoría, complicidad y determinación con punibilidad agravada. Los ingredientes normativos en este caso serían el acto sexual diverso y el acceso carnal. En su tipo subjetivo, en la modalidad dogmática, es normativa y materialmente doloso. Su complemento subjetivo es satisfacción implícita o satisfacción sexual del agente. Y en la tipicidad subjetiva se encuentra el error de tipo sobre el objeto material o sobre los medios. La clasificación es un tipo penal de resultado, debe haber una lesión, la conducta es instantánea y es un tipo monoofensivo porque solo describe o solo tiene un verbo rector, una sola acción. Las causales de ausencia de responsabilidad en este caso serían la insuperable coacción ajena, miedo insuperable o el error de prohibición. Ahora procederemos a explicar los tipos penales que se encuentran en el capítulo 2 de los actos sexuales abusivos. Estos serían los artículos 208, 209, 210 y 210A. Empezamos con el artículo 208, acceso carnal abusivo con menor de 14 años. El que acceda carnalmente a persona menor de 14 años incurrirá en prisión de 12 a 20 años. La estructura del delito del artículo 208, en su tipo objetivo, su sujeto activo es indeterminado singular. El sujeto pasivo, en este caso, con calificación natural, sería hombre o mujer menor de 14 años. El verbo rector es acceder. El bien jurídico tutelado es la libertad y la formación sexual. En este caso, sí admite tentativa y coparticipación, admite coautoría, complicidad y determinación con punibilidad agravada. El ingrediente normativo en este caso es acceso carnal. En su tipo subjetivo es normativa y materialmente doloso. El complemento subjetivo es implícito, satisfacción sexual del agente. La tipicidad subjetiva vendría siendo error sobre el sujeto pasivo y o error sobre el objeto material. Su clasificación es un tipo penal de resultado, debe haber una lesión. El tipo de conducta es instantánea y es de tipo monoofensivo porque solo describe un
una sola acción, hay un solo verbo rector. Y las causales de ausencia de responsabilidad en este caso serían la insuperable coacción ajena, la imputabilidad por trastorno, inmadurez psicológica, diversidad sociocultural y el error de prohibición. Artículo 209. Actos sexuales con menor de 14 años. El que realizare actos sexuales diversos del acceso carnal con persona menor de 14 años o en su presencia o la induzca a prácticas sexuales incurrirá en prisión de 9 a 13 años. La Corte se pronunció sobre este artículo de delitos de actos sexuales con menor de 14 años en la sentencia SP 1714 de 2019. La Corte dijo que este delito tiene varias modalidades. Entonces sería, la primera modalidad, se realizan actos sexuales diversos del acceso carnal con menor de 14 años. Segundo, se realizan esos mismos actos en presencia del menor. Y tercero, se induce al menor de 14 años a prácticas sexuales. Entonces, aquí vemos que esto es un pronunciamiento que hizo la Corte sobre este delito en el año 2019. Y por último, la estructura de este tipo penal. En su tipo objetivo, el sujeto activo es indeterminado singular. El sujeto pasivo tiene una calificación natural, hombre o mujer menor de 14 años. Verbo rector, realizar o inducir. El bien jurídico tutelado, en este caso será la libertad y formación sexual, si admite tentativa, y también puede haber coparticipación, en este caso admite coautoría, complicidad y determinación con punibilidad agravada. Y el ingrediente normativo sería actos sexuales diversos del acceso carnal. Y en su tipo subjetivo, sería normativa y materialmente doloso. En su complemento subjetivo es implícito, satisfacción lúbrica de la gente. Atipicidad subjetiva puede ser por error sobre el sujeto pasivo o el objeto material. Y su clasificación es un tipo penal que debe tener una lesión, es un tipo de conducta instantánea y es de tipo monoofensivo. Las causales de responsabilidad en este caso serían insuperable coacción ajena, inimputabilidad por trastorno mental, la inmadurez psicológica y el error de prohibición. A continuación voy a hablar sobre el artículo 210. Este habla de acceso carnal o acto sexual abusivo contra incapaz de resistir. El que acceda carnalmente a persona en estado de inconsciencia o que padezca trastorno mental o que esté incapacitada de resistir incurrirá en prisión de 4 a 8 años. En el tipo adjetivo tenemos como sujeto activo indeterminado singular, sujeto pasivo con calificación natural, persona que se encuentra en estado de inconsciencia, trastorno mental o imposibilidad de resistir. El bien jurídico es la libertad y formación sexual. La tentativa se admite. Coparticipación admite coautoría, complicidad y determinación con punibilidad agravada. Ingrediente normativo, tenemos actos sexuales diversos, acceso carnal. En el tipo subjetivo tenemos formativa y materialmente doloso. Complemento subjetivo, implícito, satisfacción erótico-sexual de la gente. Atipicidad subjetiva, error de tipo sobre el sujeto pasivo o objeto material. Clasificación, tenemos lesión, tipo de conducta instantánea, tipo monoofensivo.
Causales de ausencia de responsabilidad, insuperable coacción ajena, inimputabilidad con trastorno mental, inmadurez psicológica, diversidad sociocultural, error de prohibición. Artículo 210-A. Acoso sexual. El que en beneficio suyo o de un tercero y valiéndose de su superioridad manifiesta o relaciones de autoridad o de poder, edad, sexo, posición laboral, social, familiar o económica, acose, persiga, hostigue o asedie física o verbalmente con fines sexuales no consentidos a otra persona, incurrirá en prisión de 1 a 3 años. El tipo adjetivo tenemos como sujeto activo y pasivo, tipo especial propio. Los sujetos deben estar inmersos en relación de autoridad o poder, edad, sexo, posición laboral, social, familiar o económica. El bien jurídico es la libertad sexual de la autodeterminación. No admite tentativa. Coparticipación admite coautoría, complicidad y determinación. Ingrediente normativo, superioridad manifiesta, relaciones de autoridad y poder. En el tipo subjetivo tenemos la normativa inmaterialmente doloso. Complemento subjetivo, finalidad de obtener favores sexuales no consentidos del sujeto pasivo. Cualquier otra finalidad queda excluida. Atipicidad subjetiva, excepcionalmente error sobre los elementos descriptivos y normativos. Clasificación, resultado lesión, tipo de conducta instantánea, tipo monofensivo. Causales de ausencia de responsabilidad, insuperable coacción ajena, inimputabilidad por trastorno mental, inmadurez psicológica, diversidad sociocultural y error de prohibición. En el capítulo 3 tenemos disposiciones comunes a los capítulos anteriores, artículos 211, 212 y 212A. Circunstancias de agravación punitiva. Las penas para los delitos descritos en los artículos anteriores se aumentarán de 1/3 parte a la mitad cuando la conducta se cometiere en concurso de otra u otras personas. 2. El responsable tuviere cualquier carácter, posición o cargo que le dé particular autoridad sobre la víctima o le impulse a depositar en él su confianza. 3. Se produjere contaminación de enfermedad de transmisión sexual. 4. Se realizare sobre persona menor de 12 años. 5. Se realizare sobre el cónyuge o sobre con quien se cohabite, se haya cohabitado o con la persona con quien se haya procreado un hijo. 6. Se produjere un embarazo. En el tipo adjetivo tenemos como sujeto activo indeterminado singular, sujeto pasivo número 4 con calificación natural menor de 14 años. El bien jurídico es la libertad y formación sexuales. Tentativa no admite. Coparticipación, agravación para la realización de en coautoría, determinación o complicidad. El ingrediente normativo es enfermedad de transmisión sexual. En el tipo subjetivo tenemos normativa inmaterialmente dolosa. Complemento subjetivo implícito, satisfacción lúbrica del agente. Atipicidad subjetiva, error de tipo sobre el material y la acción de los medios utilizados. Clasificación, resultado, lesión, tipo de conducta instantánea, tipo monofensivo. Y en las causales de ausencia de responsabilidad, insuperable coacción ajena, inimputabilidad por trastorno mental, inmadurez psicológica, diversidad sociocultural, error de prohibición. Artículo 212. Acceso carnal. Para los efectos de las conductas descritas en los capítulos anteriores, se entenderá por acceso carnal la penetración del miembro
viril por vía anal, vaginal u oral, así como la penetración vaginal o anal de cualquier otra parte del cuerpo humano u otro objeto. En el tipo adjetivo tenemos el sujeto determinado singular, sujeto pasivo con calificación natural, persona que se encuentra en estado de inconsciencia, trastorno mental o imposibilidad de resistir. Bien jurídico, libertad y formación sexuales. No admite tentativa, coparticipación para la grabación en coautoría, determinación o complicidad. Ingrediente normativo, actos sexuales, acceso carnal. En el tipo subjetivo tenemos normativa y materialmente doloso. Complemento subjetivo tenemos implícito, satisfacción lúbrica del agente. Atipicidad subjetiva tenemos error de tipo sobre el objeto material y la acción o medios utilizados. Clasificación tenemos resultado, lesión, tipo de conducta instantánea, tipo monofensivo. Causales de ausencia de responsabilidad tenemos insuperable coacción ajena, inimputabilidad por trastorno mental, inmadurez psicológica, diversidad sociocultural y error de prohibición. Artículo 212A. Violencia. Para los efectos de las conductas descritas en los capítulos anteriores, se entenderá por violencia el uso de la fuerza, la amenaza, del uso de la fuerza, la coacción física o psicológica como la causa por el temor a la violencia, la intimidación, la detención ilegal, la opresión psicológica, el abuso de poder, la utilización de entornos de coacción y circunstancias similares que impidan a la víctima dar su libre consentimiento. En el tipo adjetivo tenemos como indeterminado singular, sujeto pasivo, persona que se encuentra en estado de inconsciencia, trastorno mental o imposibilidad de resistir. El bien jurídico es la libertad y formación sexuales, no admite tentativa, coparticipación para la realización en coautoría, determinación o complicidad. El ingrediente normativo, actos sexuales, acceso carnal. Tipo subjetivo, normativa y materialmente doloso. Complemento subjetivo implícito, satisfacción que lubrica del agente. Atipicidad subjetiva, error de tipo sobre objeto material y la acción de los medios utilizados. Clasificación, resultado, lesión, tipo de conducta instantánea, tipo monofensivo. Responsabilidad tenemos como insuperable coacción ajena, inimputabilidad por trastorno mental, inmadurez psicológica, diversidad sociocultural y error de prohibición. Artículo 213. Artículo 213. Inducción a la prostitución. El que con ánimo de lucrarse o para satisfacer los deseos de otro induzca al comercio carnal o a la prostitución a otra persona incurrirá en prisión de 2 a 4 años y multa de 50 a 500 salarios mínimos legales mensuales vigentes. Tipo adjetivo tenemos como sujeto activo indeterminado singular, sujeto pasivo, hombre o mujer sin ninguna cualificación. Bien jurídico, libertad sexual. No admite tentativa, coparticipación, admite determinación y complicidad. Ingrediente normativo, ánimo de lucro, comercio carnal y prostitución. En el tipo subjetivo tenemos normativo y materialmente doloso. Complemento subjetivo, propósito específico del agente. Ánimo de lucro o satisfacción de deseos lujuriosos de terceros. Atipicidad subjetiva, error de tipo sobre la acción. Clasificación, mera conducta, peligro, tipo de conducta instantánea, tipo monofensivo. Causales de ausencia de responsabilidad, insuperable coacción ajena, error de prohibición. Artículo 213A. Proxenetismo con menor de edad.
El que con ánimo de lucro para sí o para terceros o para satisfacer los deseos sexuales de otro, organice, facilite o participe de cualquier forma en el comercio carnal o la explotación sexual de otra persona menor de 18 años, incurrirá en prisión de 14 a 25 años y multa de 67 a 750 salarios mínimos legales mensuales vigentes. Tenemos indeterminado singular al sujeto activo. Sujeto pasivo, hombre o mujer menor de 18 años. Bien jurídico, libertad sexual y autodeterminación. No admite tentativa. Coparticipación, los diferentes grados de intervención que quedan provistos de idéntica punibilidad, facilitación y participación. Ingredientes normativos tenemos ánimo de lucro, comercio carnal y explotación sexual. En el tipo subjetivo, normativa y materialmente doloso. Complemento subjetivo, propósito específico del agente de lucro o satisfacción de deseos lujuriosos de terceros. Atipicidad subjetiva, excepcionalmente error sobre el sujeto pasivo, los elementos descriptivos y normativos. Clasificación, tipo mera conducta, tipo de peligro, tipo de conducta instantánea, tipo monoofensivo, y en las causales de ausencia de responsabilidad, insuperable coacción ajena, inimputabilidad por trastorno mental, inmadurez psicológica, diversidad sociocultural, error de prohibición. Constitución. El que con Artículo 214. Constreñimiento a la prostitución. El que con ánimo de lucrarse o para satisfacer los deseos de otro constreña a cualquiera persona al comercio carnal o a la prostitución, incurrirá en prisión de 5 a 9 años y multa de 50 a 500 salarios mínimos legales mensuales vigentes. En el tipo adjetivo tenemos como sujeto activo indeterminado singular, sujeto pasivo hombre o mujer con cualificación, bien jurídico libertad sexual, no admite tentativa, coparticipación admite determinación y complicidad. Ingrediente normativo ánimo de lucro, comercio carnal y prostitución. Tipo subjetivo, normativa y materialmente dolosa. Complemento subjetivo, propósito específico del agente, ánimo de lucro o satisfacción de deseos lujuriosos de terceros. Atipicidad subjetiva, error de tipo sobre la acción o el complemento subjetivo. En la clasificación tenemos tipo de mera conducta, tipo de peligro, tipo de conducta instantánea, tipo monofensivo. En las causales de ausencia de responsabilidad tenemos insuperable coacción ajena, inimputabilidad por trastorno mental, inmadurez psicológica, diversidad sociocultural y error de prohibición. Muchas gracias. Artículo 215. Trata de personas. Este artículo fue derogado por la Ley 747 del 2002 en el artículo 4. Artículo 216. Circunstancias de agravación punitiva. Este artículo fue modificado por el artículo 10 de la Ley 1236 del 2008, el cual dice así: las penas para los delitos descritos en los artículos anteriores se aumentarán de una tercera parte a la mitad, cuando la conducta, primero, se realice en persona menor de 14 años. Segundo, se realice con el fin de llevar a la víctima al extranjero. Tercero, este numeral fue modificado por el artículo 31 de la Ley 1257 del 2018, la cual ahora data así:
Se realizaré respecto de pariente hasta cuarto grado de consanguinidad, cuarto grado de afinidad o primero civil, sobre cónyuge o compañera o compañero permanente o contra cualquier persona que se de manera permanente se hallara integrada a la unidad doméstica o aprovechando la confianza depositada por la víctima en el autor o en alguno o algunos de los partícipes. Para los efectos previstos en este artículo, la afinidad será derivada de cualquier forma de matrimonio o de unión libre. Cuarto numeral del artículo 216. Este numeral pues también fue modificado por el artículo 31 de la Ley 1257 del 2018 y dice así: se cometerá sobre personas en situación de vulnerabilidad en razón de su edad, etnia, discapacidad física, psíquica o sensorial, ocupación u oficio. Quinto numeral, que también fue adicionado por el artículo 12 de la Ley 19 del 2014 y dice así: la conducta se cometiere como forma de retaliación, represión o silenciamiento de personas que forman parte de organizaciones sociales, comunitarias o políticas o que se desempeñan como líderes o defensoras de derechos humanos. La estructura de este artículo nos dice que su tipo adjetivo tiene como sujeto activo a un integrante de la familia del sujeto pasivo, y como sujeto pasivo pues tiene a la menor o al menor de 14 años. El verbo rector en este delito es inducir, organizar, facilitar, participar o constreñir. El bien jurídico es la libertad y formación sexual. El nexo causal es la acción determinante para la elección o bien jurídico. Tiene como ingrediente normativo un territorio extranjero, una conformación del grupo familiar, un pariente, un cónyuge o compañera, compañero permanente, persona que de manera permanente se halle integrada a la unidad doméstica. En la parte subjetiva de este tipo penal nos dice que la normativa inmaterialmente doloso se clasifica como mera conducta, peligro, lección, conducta instantánea y mono ofensivo. Las causales de ausencia de responsabilidad de este delito es insuperable coacción ajena, miedo insuperable o error de prohibición. Seguimos con el artículo 217. Estímulo a la prostitución de menores. Este artículo fue modificado por el artículo 11 de la Ley 1236 de 2018, el cual ahora dice: el que destine, arriende, mantenga, administre o financie casa o establecimiento para la práctica de actos sexuales en que participen menores de edad, incurrirá en prisión de 10 a 14 años y multa de 76 a 65 a 750 salarios mínimos legales mensuales vigentes. La pena se aumentará de una tercera parte a la mitad cuando el responsable sea integrante de la familia de la víctima. La estructura de este artículo nos dice que su tipo objetivo tiene a un sujeto activo que es un indeterminado singular que es el integrante de la familia del sujeto pasivo. Como sujeto pasivo tenemos al hombre o la mujer menor de edad. El verbo rector es destinar, arrendar, mantener, administrar o financiar. El bien jurídico es la formación sexual. El nexo causal es la acción determinante para eleccionar un bien jurídico. Sus ingredientes normativos son minoría de edad, actos sexuales, sentidos genéricos.
conformación del grupo familiar. El tipo subjetivo de este delito tiene una normativa materialmente dolosa. Se clasifica en mera conducta, peligro, lesión, conducta instantánea y monoofensivo. Las causales de ausencia de responsabilidad de este delito solamente recaen en un error de prohibición. Artículo 217. Demanda de explotación sexual comercial de persona menor de 18 años de edad. Este artículo fue adicionado por el artículo 3 de la Ley 1329 del 2019, el cual dice: el que directamente o a través de tercera persona solicite, demande realizar acceso carnal o actos sexuales con personas menor de 18 años mediante pago o promesa de pago en dinero, especie o retribución de cualquier naturaleza, incurrirá por este solo hecho en pena de prisión de 14 a 25 años. Este artículo tiene un párrafo que dice: el consentimiento dado por la víctima menor de 18 años no constituirá causal de exoneración de la responsabilidad penal. La pena se agravará de una tercera parte a la mitad. Si, primero, la conducta se ejecuta por un turista o viajero nacional o extranjero. 2. Si la conducta constituyere matrimonio o convivencia servil o forzado. 3. Si la conducta es cometida por un miembro de un grupo armado organizado al margen de la ley. 4. Si la conducta se comete sobre persona menor de 14 años de edad. Y 5. El responsable sea integrante de la familia de la víctima. Artículo 217A tiene una estructura penal así. Su tipo objetivo tiene como sujeto activo indeterminado singular, como sujeto pasivo con calificación natural, menor de 18 años. Verbo rector es solicitar o demandar. El bien jurídico vulnerado aquí es la formación sexual. Elementos descriptivos de este delito son el pago, la promesa de pago o la retribución. El ingrediente normativo en este delito es el acceso carnal, los actos sexuales diversos, turistas o viajeros nacional o extranjeros, matrimonio o convivencia servil o forzado, un grupo armado organizado al margen de la ley. El tipo subjetivo de este artículo es la normativa y materialmente doloso. Su clasificación es mera conducta, peligro, conducta instantánea y monofensiva. Las causales de ausencia de responsabilidad son el error de prohibición. A continuación, el artículo 218, pornografía con personas menores de 18 años. Este artículo fue modificado por el artículo 24 de la Ley 1336 del 2019, el cual ahora dice: el que fotografíe, filme, grabe, produzca, divulgue, ofrezca, venda, compre, posea, porte, almacene, tramita o exhiba por cualquier medio para uso personal o intercambio representaciones reales de actividad sexual que involucre persona menor de 18 años incurrirá en prisión de 10 a 20 años y multa de 150 a 1.500 salarios mínimos legales mensuales vigentes. Igual pena se aplicará a quien alimente con pornografía infantil bases de datos de Internet con o sin fines de lucro. La pena aumentará de una tercera parte a la mitad cuando el responsable sea integrante de la familia de la víctima. Su estructura penal nos dice que el tipo objetivo del sujeto activo es un indeterminado singular. Sería el integrante de la familia del sujeto pasivo. El sujeto pasivo sería el Estado. El verbo rector es fotografiar, filmar, grabar, producir, divulgar, ofrecer, vender, comprar, poseer, portar, almacenar, transmitir o exhibir. El bien jurídico es la formación sexual.
admite tentativa de mera conducta, excepcionalmente. Tiene coparticipación que admite coautoría, complicidad y determinación. Tiene como ingrediente normativo la minoría de edad, el material pornográfico y la pornografía infantil. Su tipo subjetivo es normativa y materialmente dolosa. Se clasifica en resultado naturalístico, lesión, conducta instantánea y monofensivo. Tiene causales de ausencia de responsabilidad, la insuperable coacción ajena y el error de prohibición. El artículo 219, turismo sexual. Este artículo fue modificado por el artículo 23 de la Ley 1336 del 2009. El que dirija, organice o promueva actividades turísticas que incluyan la actualización sexual de menores de edad incurrirá en prisión de 4 a 8 años. La pena se aumentará en la mitad cuando la conducta se realice con menor de 12 años. Su estructura penal dice que su tipo objetivo tiene como sujeto activo un indeterminado singular y como sujeto pasivo un Estado. Pues en este caso serían los menores de edad que han sido inducidos pues a estos actos sexuales. El verbo rector, dirigir, organizar o promover. El bien jurídico sería la formación sexual. Tentativa. Si admite tentativa de tipo de mera conducta. Admite coautoría, complicidad y determinación. Tiene como ingrediente normativo la minoría de edad, material pornográfico, pornografía infantil. Normativa y material doloso. Clasificación: tipo de mera conducta, tipo de peligro, tipo de conducta instantánea y tipo de monofensivo. Causales de ausencia de responsabilidad, insuperable coacción ajena, error de prohibición. Artículo 219A. Utilización o facilitación de medios de comunicación para ofrecer actividades sexuales con personas menores de 18 años. Artículo modificado por el artículo 4 de la Ley 1329 del 2019, el cual ahora dice: el que utilice o facilite el correo tradicional, las redes globales de información, telefonía o cualquier medio de comunicación para obtener, facilitar, ofrecer o solicitar contacto o actividades con fines sexuales con personas menores de 18 años de edad, incurrirá en pena de prisión de 10 a 14 años y multa de 77 a 750 salarios mínimos legales vigentes. Las penas señaladas en el inciso anterior se aumentarán hasta en la mitad cuando las conductas se realicen con menores de 14 años. Su estructura penal nos dice que el tipo objetivo tiene como sujeto activo un indeterminado singular, como un sujeto pasivo al Estado, como un verbo rector tiene utilizar o facilitar el bien jurídico vulnerado en la formación sexual. La tentativa, no admite tentativa. La coparticipación nos dice que admite complicidad y determinación. Tiene como ingredientes normativos las redes globales de información, los medios de comunicación, correo tradicional y la minoría de edad. En el tipo subjetivo admite una conducta dolosa. Y la clasificación es un tipo de mera conducta, un tipo de peligro, un tipo de conducta instantánea, tipo monoofensivo. Admite causales de ausencia de responsabilidad, a la insuperable coacción ajena y al error de prohibición. Gracias, muy amables por prestar atención a nuestra intervención en este día.